fuerza de sustentación y fuerza de arrastre. Conocemos la densidad del aire, el área del perfil, la gravedad. Con eso tenemos. Ustedes saben que la presión dinámica está relacionada con la velocidad. Presión dinámica, presión debida a la velocidad. Pues bien, las fuerzas de arrastre y de sustentación aparecen por efecto de la presión dinámica. La L le vamos a llamar la fuerza de sustentación. ¿Por qué L? Porque viene de lift, de levantar, y la D va a ser la fuerza de arrastre. Entonces, ¿cómo están relacionadas con la presión dinámica? Bueno, antes de comenzar, sabemos que una fuerza es igual a la presión por una superficie. En este caso va a ser algo parecido. La sustentación va a ser la presión dinámica, un medio de ρ, la densidad al cuadrado, la densidad por la velocidad al cuadrado por la superficie del perfil, por un coeficiente de sustentación que es el que vamos a determinar. La fuerza de arrastre es parecido, pero aquí va a ser un coeficiente de arrastre. Sabemos que la presión dinámica la podemos medir. En la práctica anterior habíamos encontrado que la caída de presión dinámica en un tubo de pitot estaba dado por la densidad del líquido, esta es la densidad del aire, por la diferencia de alturas que se observa en el manómetro que está conectado al tubo de pitot por la gravedad. Entonces aquí podemos determinar el coeficiente de sustentación midiendo la sustentación. Este valor va a ser experimental y en lugar de poner la presión dinámica pongo su equivalente, la densidad del líquido manométrico, que sería agua, G por la superficie. Lo mismo para el coeficiente de arrastre, va a ser la fuerza de arrastre, la densidad del líquido manométrico, que es agua, la superficie. De esa forma vamos a determinar los coeficientes de sustentación y de arrastre, determinados al medir experimentalmente la fuerza de arrastre y de sustentación. La fuerza de sustentación, hay un resorte. Ahorita el módulo está de forma vertical, de tal forma que cuando el perfil comience a levantarse, va a comprimir el resorte. Cuando el módulo esté de forma horizontal, entonces la fuerza va a tener esta dirección y vamos a calcular en ese caso la fuerza de arrastre. El equipo nos permite medir las dos componentes, la fuerza de sustentación y de arrastre. Después calculamos la resultante. La resultante es vectorialmente la suma de sustentación más la de arrastre, por lo cual su magnitud es la raíz cuadrada de esta fuerza al cuadrado más la otra. Entonces de esa forma vamos a determinar los coeficientes de sustentación, las fuerzas de arrastre, sustentación y la resultante. Al final vamos a graficar los coeficientes de sustentación, CL, con el ángulo de ataque. Vamos a ir variando el ángulo de ataque de 5 en 5. Va a llegar el momento en que va a comenzar a caer. Entonces en este punto vamos a tener un coeficiente de sustentación máximo y vamos a determinar también el rango de operabilidad del perfil. Va a existir un cierto ángulo de ataque máximo del cual no nos podemos exceder en una condición de vuelo. Lo mismo va a ser para fuerza de arrastre. Aquí va a ser ángulo de ataque y acá va a ser coeficiente de arrastre. Aquí en este caso pues va a ser algo parecido. El coeficiente de arrastre va a ser máximo a un ángulo de 90 grados.
un ángulo de 90 grados, pues ya la sustentación va a ser nula. Para esta práctica usaremos este dispositivo de balanceo que nos ayuda a obtener los componentes de la fuerza de sustentación y de arrastre. Lo primero que vamos a hacer va a ser medir la fuerza de sustentación. La fuerza de sustentación es perpendicular al flujo del aire, por lo que la fuerza de arrastre es en forma paralela al flujo, por lo que tenemos que cambiar de posición y tener el sensor de esta manera para poder conseguir la fuerza de arrastre. Yo voy a explicar cómo calcular la fuerza de sustentación y arrastre colocando un perfil alar dentro del túnel de vientos con un determinado ángulo. Para comenzar se tiene que retirar el vidrio de protección. Una vez retirado, se lo voy a pasar a mi compañero. Entonces, una vez que se retira se puede manipular el perfil alar. Se utiliza una tabla para poder visualizar el ángulo que tiene el perfil alar y después se procede a calcular el ángulo que contiene para así poder hacer la medición correcta. Una vez fijado el perfil alar se procede a colocar nuevamente la ventana de protección y a asegurarla. Entonces mi compañero procede a encender el túnel de vientos. Le prestamos start, esperamos un momento y nuestra primera medida es de 10 milímetros. Como pueden ver, aquí se encuentra 10 milímetros. Una vez que mi compañero ajustó los 10 milímetros, se pueden observar las variaciones en la fuerza de sustentación. Bueno, ahora procedemos a mover el dispositivo de balance de manera horizontal para que así quede paralelo a la fuerza de arrastre, de esta manera. Como vimos al principio de la práctica, la fuerza de sustentación es perpendicular a la vector velocidad y la fuerza de arrastre es paralela a la vector velocidad. Entonces, en los resultados obtenidos nos dimos cuenta de que la fuerza de sustentación va a ir aumentando con respecto al ángulo de ataque, pero hay un punto donde empieza a disminuir, que en nuestro caso sería entre 35 y 40. Aquí la fuerza de sustentación empieza a disminuir debido a que la fuerza de arrastre aumenta.